Siempre que el año empieza es bueno hablar de las cosas que uno entiende que nos esperan. Por ejemplo, en el plano internacional es impresionante que todavía las personalidades influyen mucho porque uno se pregunta, ¿y qué es lo que pasa en el mundo? Que todo el mundo, y no es una exageración, no es una hipérbole, todo el mundo literalmente está como a la expectativa de qué ocurrirá con Donald Trump. Y a veces uno siente que siendo todavía un presidente electo, a veces las cosas ocurren como si ya estuviese mandando desde la Casa Blanca. Pero también en lo local uno comienza a pensar en qué será de nuestro país en estos 360 o 365 días del año, y uno de esos campos que más nos llama la atención es la economía. Y cuando hablamos de economía en nuestro país, ordinariamente hablamos de la economía del sector público, porque todavía es un tren que arrastra los vagones del sector privado, independientemente de la fortaleza y de la capacidad para generar riquezas que tiene el sector privado y que todos reconocemos. Vamos a hablar hoy a ver un poco si traemos un gurú que coja una bola de cristal y nos diga cómo ve él las perspectivas, que así le llaman los economistas, del año 2025. Ese gurú no podía ser otro que el ingeniero Guillermo Caran. Como siempre le digo, un ex gobernador del Banco Central, es ministro de Finanzas, es secretario técnico de la presidencia, uno de los principales planificadores post-Trujillo del país, y además, en sentido general, un hombre de Estado. Ha sido aspirante a la presidencia de la República, líder inicialmente del Partido Revolucionario Social Cristiano y posteriormente del Partido Reformista Social Cristiano. Hoy creo que es un libre pensador, lo cual debe ser una bendición cuando uno tiene ya unos años más de 50, poder decir lo que uno quiere, lo que uno entiende, sin atadura ni ideológicas, ni partidarias, ni religiosas, ni de intereses económicos. Le invito a esta conversación con el ingeniero Guillermo Caran. Ingeniero Guillermo Caran, ¿cómo se siente usted? Bueno, bien, gracias a Dios y a los médicos. Los árabes siguen en el poder en República Dominicana. Bueno, pero los árabes, tú sabes que tienen muchas divisiones entre ellos, y son tribus, originalmente vienen de tribus, y eso ha quedado como heredado. Bueno, el mundo entero ha sido así, y a veces nos asaltan los pensamientos y las conductas tribales. La mejor respuesta, yo sé que a usted no le va a gustar que yo le diga esto, pero la mejor respuesta a esa pregunta, yo siempre recuerdo al presidente Balaguer, cuando le preguntaban, presidente, ¿cómo se siente? Él decía, bueno, como puede estar un hombre de mi edad. Ni bien ni mal. Exacto, una respuesta típica y sabia además, porque así es verdad. Pero le hice la pregunta porque pienso que todo el mundo en este país entendía que los árabes iban a llegar al poder con Jacobo Magluta. Sin embargo, creo que en esos años el presidente actual, Luis Abinader, debió ser un mozalbete. Así es. Y quizá desconocido, excepto en el seno de su familia. La historia es difícil, ¿verdad?, predecir y agarrar cómo se va a comportar la historia. Pero yo quiero que usted, con su sapiencia y su capacidad de mira, porque ha mirado mucho en la economía, ha visto muchos números, ha visto a la economía muchas veces comportarse como se ha predicho, pero también la ha visto comportarse fuera de lo predicho, por múltiples razones, y yo creo que usted puede darnos una idea desde su perspectiva, como dicen ustedes los arquitectos, cómo ve la economía dominicana. Y la pregunta
tiene un background. Para el gobierno todo anda extremadamente bien. Un optimismo que, como diría mi abuela, que Dios se lo bendiga. Pero es verdad también que para la gente de a pie no todo anda tan bien. ¿Cómo lo ve un economista como usted? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación de Año Nuevo. Me siento un poco acomplejado por eso de gurú. Aunque también halagado, porque cuando a mí me preguntan por el lado partidario y por el lado también no solamente del Partido Reformista Social Cristiano, sino también de mi amistad con el presidente Abinader, es verdad lo que tú has dicho. Una de las ventajas de esta edad que tenemos es que tenemos libertad para Absoluta. decir lo que pensemos, Ya y no hay nada tenemos que perder. ataduras ni tener que someternos a una disciplina partidaria o gubernamental. Yo creo que la economía dominicana como que tiene un problema repetitivo durante muchos años, que viene arrastrándose, especialmente en este siglo, diría yo, a partir sobre todo del año 2002, cuando estalló aquella crisis bancaria del Baninter, que generó, por un lado, un déficit fiscal, una cultura deficitaria del Estado por excesivos gastos y con relación a sus ingresos, y también las repercusiones que tuvo en el Banco Central con la solución que se le dio en aquella ocasión de estatizar los pasivos del Banco de Baninter, ¿no? Yo creo que desde entonces como que los problemas se mantienen, dan vuelta, crean esperanza, se hacen reformas para solucionarlo, no lo solucionan. A veces las reformas agravan el problema porque se hacen estimaciones que sobreestiman la realidad, y cuando se encuentran con la realidad terminan recurriendo al endeudamiento. Ese cuadro lo tenemos hoy. Tenemos hasta cierto punto una economía con una espada de Damocles, que es la fiscalidad, una fiscalidad que sigue siendo deficitaria, muy dependiente del endeudamiento para equilibrar las finanzas públicas, y eso determina una economía con baja sostenibilidad, porque la dependencia a endeudamiento, sobre todo con eso que tú acabas de señalar, sobre el advenimiento del presidente Trump, uno no sabe qué repercusiones puede tener en el mundo financiero las políticas domésticas e internacionales que adopte el presidente Trump. Y sobre todo en un mundo donde hay tantos tambores de guerra. Sí. Porque no, creo que... Y tambores de expansión territorial. Bueno, ahora ha surgido el nuevo ingrediente. Si mal no recuerdo, lo cité en algunos de los artículos, en el mundo hay 56 focos de conflictos bélicos que prácticamente arrastran la mitad del mundo. Eso es que tenemos como una guerra mundial subrepticia, ¿no? Sí, sí. Escondida, ¿no? Silenciosa. Sí, sí. Entonces, yo creo que estamos como una espada de Damocles. Bueno, ¿qué va a resolver el gobierno con la situación fiscal? ¿Cómo la va a equilibrar? Hay temas que preocupan. Bueno, que los peajes está bien, pero hay en agenda el tema de los combustibles, el del precio de los combustibles. Está subiendo el petróleo. Sí, sí. Está a 80. Bueno, sí, pero... y también el tema de la energía eléctrica, que constituye un problema muy serio, y ahora hay una decisión de dar apagones por los barrios que tengan una tasa de no pago. De no pago. Algo que debió haberse hecho antes. Sí, eso es lo que hay que buscar, porque los justos pagarán por pecadores, ¿no? Exacto, eso sí. Entonces, todo eso, incluso hay elementos que a mí me extrañan. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué
la Federación de Comerciantes son los que están anunciando los aumentos de precios. Y por supuesto todo esto crea un clima de nerviosismo, sobre todo ante un gobierno que luce, como tú dices, que todo va muy bien, sí, pero no entiende que no hay que hacer cambios profundos, que tenemos un buen crédito internacional porque pagamos. Correcto. Porque si no pagáramos, ahí viene el problema. Sí, sí. Y puede ser pero por supuesto hay también la advertencia de los organismos que no vigilan, que siempre viven diciendo, ustedes no pueden seguir así, pero tienen muchos años diciendo, ustedes no pueden seguir así. Sí. Yo tengo muchos años diciendo lo mismo. Exacto. Y a veces yo me imagino que alguien en algún momento dirá, bueno, el ingeniero Caram dijo tal cosa, también podrá decir, él tiene muchos años diciendo así, pero bueno, es como el cuento del lobo y la caperucita. Algún día podrá llegar. Ya. Yo cito mucho y tenemos el caso de Argentina como ejemplo. Claro, llegó. Llegó. Yo cito mucho a mi amigo que ocupó el mismo cargo que yo, Carlos de Pradel. Él ha dicho siempre que el día que un financista diga que no a un préstamo, ese día hay una crisis. Exacto. Porque entonces todos los demás dejan de prestar y todos se convierten en acreedores. Correcto. Y entonces le llamaríamos, como en Argentina, ¿cómo que le llaman? Lobos de... no me acuerdo ahora, tienen un nombre despectivo. Ya, pero ahora con Milei o no, antes de. Antes de. Sí. Bueno, yo hablaban del corralito. Los acreedores en actitud. Sí. Y para corregir estas cosas, entonces puede venir un fondo monetario que requiere quizás más ajustes que lo que se están haciendo. Y con el fondo nunca se sale del fondo. ¿Perdón? Con el fondo nunca se sale del fondo. No, porque... El mejor ejemplo es Perú. Perú nunca ha podido salir de las patas del fondo. Así es. Entonces, yo creo que todo depende... a mí me parece que hay un problema fundamental de actitud por el lado gubernamental, de comprender que la situación es potencialmente explosiva, de asimilar ese concepto y tomar los correctivos con valentía, pero también con racionalidad. Porque, por ejemplo, el gobierno fue valiente cuando presentó la reforma fiscal, pero una reforma fiscal absurda, ¿no? Que contenía unas disposiciones y además inconsultas. Después... ¿Y no es contradictorio la valentía para el absurdo? Sí lo es. Precisamente esa es parte del problema, las contradicciones. Y sobre todo sorpresiva, porque desde que el presidente Abinader tomó posesión, yo no sé cuántas veces él habló y se reunió con los líderes políticos y prometió y sometió. Pero sorpresiva, dice usted. Que fue sorpresiva. La reforma, sí. Serían los términos de la reforma. Los términos de la reforma. Pero la reforma no se conocía que venía. No, la reforma era necesario y sigue siendo necesario. Pero después de tú pasarte 4 años diciendo que iba a consultar, que iba a someter al Consejo Económico y Social, que iba a consultar los partidos políticos y los líderes políticos, incluso en el Consejo Económico y Social se nombraron mesas de trabajo y el tema fiscal se le dejó, a mi juicio erróneamente, al presidente Abinader. Sí. O sea, porque un presidente... Bueno, era obvio que ahí en la mesa no se iban a poner de acuerdo. No, claro, como no se han puesto. No, ni se van a poner nunca de acuerdo. ¿Cómo usted pone de acuerdo a un pequeño comerciante con el top económico del país? Yo creo que si hay una... Además el Estado está para si hay una decisiones. política de gasto bien dirigida, eso es un tema que facilita la aceptación por parte de la ciudadanía y de todos los sectores de cualquier sacrificio fiscal que haya que imponer, incluyendo la población. Por ejemplo, un sacrificio en la población sería la reducción de las extensiones del ITEVIS. Pero lo que más desestimula una contribución fluida es cuando tú no ves una política de gasto adecuada. Y eso el gobierno no entiende que está corregible. Cree que
tiene que seguir así, tiene que seguir expandiendo a un ritmo de 100 empleados públicos mensuales, mensuales, tiene que resolver todo con subsidios y ha creado una cultura de subsidios y de dependencia que amenaza la fiscalidad e incluso favorece el clientelismo político, que es un mal que tenemos que corregir. Bueno, vamos a una pausa comercial para yo plantearle algo sobre el déficit, a ver si no es un problema de doctrina económica más que otra cosa. Ingeniero Guillermo Carán, el tema del déficit fiscal, eso debe ser una preocupación de todos. Ahora, está la paradoja de que con déficit la economía crece. Verbigracia, República Dominicana. Hay aquí dos grandes escuelas, digámoslo así, en términos prácticos. La escuela, que llamémosle de Balaguer, que era casi cero déficit fiscal, y la escuela de Leonel Fernández, porque lo que tenemos ahora empezó con Leonel Fernández en su segundo gobierno. Comenzó a diseñarse un presupuesto deficitario. Hipólito lo ayudó en la segunda parte de su gobierno. Bueno, exactamente, porque creo que el consejero, que era Andy Daguarre, fue el mismo para los dos. Exacto. Y iba a ser también el consejero en esa época ya de Danilo Medina, porque él fue quien hizo el programa de gobierno y ahí aparece por primera vez la idea de recurrir a los bonos internacionales, cosa que no hacía República Dominicana, probablemente porque en los tiempos del Dilis y compañía no nos fue bien con los bonos internacionales. Bueno, entonces la economía y los políticos dominicanos se acostumbraron a que iban cómodos con un déficit entre 3 y 3.5%, que lo que había que hacer era, y este es el elemento de la doctrina Leonel, cumplir. Que a mí se me parece mucho a lo que se ha hecho siempre en el sector de los más pobres del país. Y lo que hace el colmadero cuando te fía y te dice, muéveme la cuenta, tú me mueves la cuenta y yo te sigo fiando. Muéveme la cuenta, no tienes que pagármelo todo, tú me abonas y yo te sigo fiando. Y así es que vive la República Dominicana. La realidad de todos los días dice que así se puede crecer, ingeniero. Sí, hasta un día. Hasta un día. Hasta un día, y ahí porque vuelvo a recordar. Hasta la acumulación. Claro, porque tú mencionaste Argentina. Sí. O sea, Argentina es un ejemplo típico de cómo esa vorágine de gastos expansivos, de déficit, y las provincias, financiado con endeudamiento, pero bueno, llega un día en que tú no puedes pagar, Puerto Rico igual, o que tienes que pagar mucho. Puerto Rico igual. A Puerto Rico le pasó lo mismo. Sí, no, a muchos países le ha pasado lo mismo, ¿no? A nosotros nos pasó lo mismo en los tiempos de Jorge Blanco. A Grecia. Sí, no, Grecia, sí. Irlanda. Sí. Bueno, Jorge Blanco ya es un poco préstamo como lo de don Antonio Guzmán, que vinieron arrastrándose de precisamente préstamos en los que Balaguer no cumplió. Sí, bueno, porque el presidente Balaguer, por supuesto que yo me inscribo en la política de no déficit, sí, para no tener que depender del endeudamiento. Y también tenía un criterio de que la deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja, ¿no? Exacto. Lo cual hace que la política de no déficit sea algo ficticio, ¿no? Claro, por supuesto que sí. En cierta forma, el concepto deficitario es, sobre todo cuando tú la comparas con el producto, es una ficción. Exacto. Bueno, pero la realidad es que que puede llegar el momento en que la situación sea difícil de seguir cumpliendo los compromisos. Es verdad, tenemos la política del colmadero. Yo diría que peor que el colmadero, porque
nosotros no estamos pagando de que muéveme la cuenta, no, estamos pagando todo lo que debemos. Sí. Y por eso tú tienes... Todo lo que debemos estamos Sí, pagando. las cuotas me refiero. Ah, bueno, abonando. Las cuotas que hay Porque para cada año la deuda sube. Claro, claro. Porque se va acumulando. Claro, pero me refiero que hay un calendario de pago de Sí, deuda que se cumple fielmente. Entonces, por supuesto, hasta ahora los financiadores, los financistas están contentos. Bueno, pero claro. República Dominicana paga, entonces vamos a seguirle prestando. Y si llegara un momento en que... Además, nos golpean doblemente, porque por ese aumento de la deuda y la posibilidad de que en algún momento no podamos cumplir, se nos presta intereses más caros, que es lo que está pasando ahora. Sí. Por las perspectivas, porque fracasó la reforma fiscal, porque no hay seguridad de que se puede pagar, y entonces, bueno, ya tenemos una categoría mayor de riesgo. Pero lo cierto del caso es que el mundo, hay muchas experiencias de que va a llegar un día en que esa bola de nieve no puede seguir, y ahí los sacrificios son mayores, porque entonces tú tienes que imponer ajustes que son muy dolorosos para el pueblo, hacerlo rápido, drásticamente, como por ejemplo un corte de la administración pública, un corte de los subsidios, y dejar de invertir o dejar de prestar servicios sociales fundamentales como por ejemplo la salud y la educación para pagar. Entonces, si tú no lo puedes hacer, entonces tienes que recurrir a un organismo tipo Fondo Monetario que te va a exigir lo mismo, pero no con el modo, como dicen ahora, en el modo imposición, no en el modo voluntario de que uno puede hacerla serena y reflexivamente, incluso sin fondos de reservas. Claro, claro. Yo insisto a fondos presupuestarios. Claro. Yo insisto en que todo está en que el gobierno adopte una política de gastos que el contribuyente diga, caramba, cualquiera, con esa política de gasto, cualquiera contribuye. Y eso es un elemento de asimilación de la necesidad de una reforma. ¿En qué áreas piensa usted que el gobierno debe mejorar su política de gastos públicos? Bueno, fundamentalmente yo creo que hay que revisar el tema de los subsidios, que dicho sea de paso han provocado muchos escándalos en determinados sectores. Los subsidios es casi una doctrina, que los subsidios se prestan mucho a actos de corrupción. Claro, y lo ha habido aquí. Mira por lo que acaba de partes. Mira lo que acaba de pasar con la tarjeta de Navidad, que hubo gente que monopolizaba la entrega, en fin. Pero además... Por cierto, uno de los grandes argumentos del presidente Donald Trump en su pasado gobierno para limitar los subsidios era la corrupción. Claro. Pero además los subsidios crean una cultura, un hábito de dependencia, una falta de necesidad de ser trabajar, de ser emprendedor, de bajarse, de trabajar, inhibe la capacidad de emprendimiento, torna a la persona displicente porque se recuesta, y eso afecta a la economía. Y en el caso nuestro, a eso se añade otro subsidio, que ese sí es grande, que es el de las remesas. Claro. Que se ha determinado en algunas áreas del país, áreas geográficas, que ha tenido un efecto sobre la vocación laboral de los hombres. Sí, porque las mujeres salen a trabajar, mandan el dinero, y los hombres se ven que no tienen necesidad de trabajar. Entonces yo creo que eso es importante. El segundo renglón es la administración pública, el exceso de empleados, eso entorpece el buen desenvolvimiento. Cuando tú tienes que muchas oficinas, muchas dependencias hacen cosas similares, que una prueba, que la otra rechaza, el emprendedor se siente inhibido. Y cuando tú tienes que en una misma oficina hay muchos empleados que te dicen, no, eso me toca a mí, no, ahí se forma un conflicto que inhibe la capacidad de emprendimiento y por supuesto genera gasto excesivo. En el caso del gobierno actual tenemos el tema de los gastos en publicidad, que son elevados. Hay toda una maquinaria de publicidad en las redes sociales, en
en los medios de todo tipo, pero fundamentalmente en las redes sociales que son costosos, son la cantidad de personas que hay incluidas en ese, y también la espectacularidad de todo el accionar gubernamental, o sea, cosas que pueden resolverse en un despacho con un sí o con un no, o anunciar o no anunciar. O una nota de prensa. O una nota de prensa, o por ejemplo, bueno, perdóname que te cite a Balaguer, cuando le preguntaban a veces, pero no. cuando le preguntaban que hay que hacer campaña publicitaria, ¿verdad? Él dice, mis obras hablan por sí solas, exacto, por su fruto lo conoceré. Sí, bueno, sí. Entonces yo creo que hay un excesivo y sobre todo hay muchas... Bueno, lo que pasa es que eso niega a Mario Vargas Llosa, ¿no? La civilización del espectáculo. Claro, ¿Me claro. entiendes? Eso Claro. son resortes universales. Claro, así es. Digo, Sí, por sí. supuesto, muchas de las cosas que estamos analizando aquí no son exclusivamente nacionales. Sí. Bueno, y a todo esto, por supuesto, está también el tema de del sacrificio a las inversiones públicas y de la dirección y de la calidad y el control de la calidad de las inversiones y en qué sectores se invierten. Nosotros tenemos, por ejemplo, una macrocefalia urbana Sí. que en cierta forma está condicionado o está alentada por la cantidad enorme de infraestructura que se están haciendo en los principales centros urbanos. Ayer leí en las redes sociales una opinión del ingeniero Orstein, que fue el que hizo el puente en San Pedro de Macorís, que decía a propósito del peaje aumentado a 100, que él entendía que no debería, que no es solamente para los que salen, sino que deben ser de doble vía. Y yo comenté que tal vez debería exonerarse el que se va y castigar más al que viene para eliminar la macrocefalia urbana. Pero además hay muchas políticas económicas. Eso no tiene ese efecto. Eso no va a ser el efecto. En la cultura dominicana no. El que quiere ir a la capital, irá a la capital a hacer. Además de que, como usted ha dicho, la macrocefalia no solo es en términos de volumen, de tamaño, es en términos de diligencias, Sí. de burocracia. Hay cosas que solo se resuelven en la capital. Claro. Hay, te decía, sí, estamos de acuerdo, pero poco a poco se le llena la gallina al buque. Es decir, tú, por ejemplo, orquestas una serie de medidas, entonces te va emitiendo una señal Correcto. de que, bueno, tenemos que cambiar. Sí. Te decía, por ejemplo, que hay muchas políticas derivadas de la política económica que tienen repercusión. Yo, por ejemplo, no me canso de repetir, bueno, ¿por qué el Banco del Estado tiene que financiar la adquisición de 5.000 vehículos al año con feria, con incentivos? ¿Por qué tú analizas la cartera de crédito? Pero eso casi se ha tomado, y perdone que le interrumpa, como una especie de índice del éxito bancario. Claro, pero ahí sí eso entra, es manejado a nivel de publicitario de una manera impresionante. Pero ahí sí entra el criterio que tú decides, lo que tú decías de los déficits y la corriente, bueno, el espejismo, pero esa mucha circulación de vehículos es lo que está trayendo un factor importante. Totalmente. Mira, y es contradictorio entonces. El día pasado venía yo de ejercitarme por la avenida José Contreras, que bueno, dicen los españoles que al final nada más queda la añoranza del pasado y la esperanza del futuro. Bueno, porque esa avenida fue lindísima cuando se construyó, además todas sus curvas. Y venía de hacer ejercicio a una hora que ya se suponía que la gente estaba trabajando, 10, 11 de la mañana, y encontré una cantidad, me llamó la atención una cantidad de carros parqueados en las aceras, en el área verde, que separan las dos circulaciones. Entonces, nos vamos a llenar de carros, nos vamos a llenar de torres. Usted tiene que darse un paseo de las 7 de la noche hacia arriba
por los sectores más de clase media y clase alta de este país. Bueno, están hacinados de vehículos. Claro. Totalmente, porque no tengo que salir, lo oigo. No caben en las casas. Sí. No caben en las casas. Y entonces usted lo ve que toman los espacios públicos, y por otro lado uno exige que se luche para poner las normas de urbanismo en vigencia, pero es que no se puede, materialmente no se puede. Porque ¿dónde pone el vecino su vehículo? ¿Dónde pone uno su vehículo? Se ha fomentado la cultura de que todo el mundo tiene que tener uno o varios vehículos. Bueno, por lo que ha significado en una sociedad que le ha dado demasiado valor y significación a los elementos materiales. Claro. A lo que voy es que derivado de la política, de una política económica global de bonanza, de expansiva, hay muchas políticas específicas que requerirían ser cambiadas. Por ejemplo, te hablaba del crédito. Sí. El crédito a la economía primaria es mucho más inferior, que 3 o 4 veces inferior que, por ejemplo, al comercio. Popularmente se sabe que es más fácil conseguir un crédito para un vehículo que para... No, y esa es la queja de incluso muchos economistas. Exactamente, sí. Y es una queja, me parece, bastante razonable. Sí, claro. Y el otro ingrediente es el tema hablando del crédito, de las políticas financieras, políticas monetarias que se adoptan. Por ejemplo, el Banco Central ha tenido una conducta tradicional de cada vez que hay signos de recesión, de contracción de la economía, pues da facilidades financieras, como le llaman. Pero muchas de esas facilidades financieras casi siempre están dirigidas a aclarar la situación del deudor frente al banco. Correcto. Entonces no se logra el objetivo de fomentar la actividad económica. Esa es la queja. Sí. Y bueno, yo no sé, la opinión pública hasta ahora no ha tenido suficiente fortaleza como para presionar a las autoridades para que haya un monitoreo, como han sugerido incluso algunas organizaciones internacionales, de productores, y como han sugerido en algunos de sus informes esos organismos que nos monitorean. Sí. Pero es difícil la falta de una política macro, de una actitud macro, de que tenemos que entrar en un ámbito de mayor disciplina. Porque tú, por ejemplo, exigir una disciplina a los bancos cuando tú tienes una política displicente o expansiva en las autoridades superiores, porque todo eso se va a generar una conducta. Yo lo ilustraba cuando la quiebra del Baninter, bueno, fue una situación escalonada que venía de las, vamos a llamar, de las altas instancias. Exactamente, ¿no? Y muy vieja en el tiempo, porque yo recuerdo que al final, bueno, no fue en la gestión de Balaguer, después de la gestión de Balaguer ya se hacían estudios para señalar en esa época cómo los créditos de la mayoría de los principales bancos del país se quedaban en el directorio. Ah, bueno, sí. Esa fue la causa de la... Sí, y eso se fue dejando así por los personajes envueltos, para evitar una crisis bancaria. No, de hecho, hubo dos crisis. Sí, y parece que en economía es como en la fisiología humana. Todo tiene su efecto, aunque sea un día. Sí, así es. Vamos a un día. Un día. Ingeniero Guillermo Carán, usted entonces ha expresado preocupación por el déficit fiscal, ha expresado preocupación por la política de subsidios, y aunque lo ha dicho no de manera enfocada, también hay un problema de inversión pública y una política burocrática que daña muchas cosas. Ahora, siempre
está el tema cuando se tocan estos asuntos. Primero, lo del déficit. El gobierno no tiene todo el dinero para hacer todas las obras públicas necesarias y tiene que recurrir al préstamo. Y segundo, si el gobierno no emplea muchas personas, la pregunta es dónde van esas personas a trabajar y cómo eso achica el mercado de consumo. Sí. No está entrampada la economía dominicana con un sector privado que hay que decirlo siempre que se pueda, es muy mercantilista y en términos reales poco eficiente a la hora de trabajar para el desarrollo de la nación. Ahí sí cabe lo que por donde tú comenzabas el programa de los criterios. Fíjate, siempre ha habido ese criterio de que el Estado tiene que emplear mucha gente porque es desempleado, pero nunca emplea a los desempleados, emplea a los compañeritos, por un lado, ¿no? Pero los compañeritos suelen estar desempleados. Sí, sí. Porque aquí hay algo muy cruel. Cuando el partido de gobierno está arriba, los compañeritos están arriba. Sí. Pero cuando viene otro partido, todos esos compañeritos van para abajo. Exacto, pero es un reciclaje de compañeritos, no un reciclaje de administradores públicos, de funcionarios públicos eficientes. Yo creo que el criterio fundamental es vender la idea de que quien debe proveer empleo para que no haya desempleo y para que como hay no desempleo no haya subsidio es la economía y por eso hay que fomentar la economía. Exacto. Entonces, y para fomentar la economía tú tienes que tener, como tú has dicho, tenemos una economía que depende mucho de la fiscalidad. Entonces tú tienes que tener un ahorro público que te permita invertir y a través de las inversiones que per se generan empleo, y mucho más a dónde se dirigen esas inversiones. Si esas inversiones se dirigen al agropecuario o se dirigen a la industria, entonces se crean Pero ya no hay encaje legal para esos fines. Por el lado monetario. Era la manera que tenían los gobiernos de conducir las inversiones. Claro, pero ese por vía del crédito, pero por vía del gasto público. Por ejemplo, tú puedes tener un estímulo, si tú tienes una concepción de que el empleo tiene que eliminarse, el desempleo tiene que eliminarse por la economía, tú fomentas la economía, como por ejemplo se fomentó la zona industrial de Herrera, es un ejemplo, ¿no? Sí. Como se invirtió en empresas, como se invirtió en canales. Porque una cosa que no se ve, y no se habla, es que si tenemos, por ejemplo, esa informalidad tan alta, es porque precisamente tenemos una estructura fiscal que en cierta forma la fomenta con muchos impuestos y además va a demandar un gasto público dependiente por no tener la formalidad que se requiere y repercutiendo en la seguridad social. Yo creo que es un problema muy fundamental, por eso me voy a tus palabras iniciales, saber cuál es la concepción económica que tú debes tener. Sí, claro. Yo creo que lo mejor, la concepción económica a tener es que la economía genere empleo, para que no haya desempleados que tengan que demandar subsidios. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo me pregunto, no tengo respuesta, no la puedo tener, no soy economista. ¿Cuál es más eficiente generando empleos? ¿El área de zona franca o la industria nacional? Bueno, el área de zona franca. Ese que está incentivada. Ese es el dilema dominicano. Ok. Ese es el dilema dominicano, un sector privado que cree empleo. Eso es lo que necesitamos. Pero de nuevo voy al argumento de que si las cosas vienen de una mística que emana de arriba, con un criterio que emana de arriba y emite una señal a los de abajo, entonces los de abajo están obligados a sumarse al carro de la generación de empleo y de puestos de trabajo. Tú has hablado varias veces, has señalado
sobre las limitaciones del sector privado actual, pero aquí hubo un sector privado en un tiempo que era dinámico, que emprendía cosas. ¿Cuándo? Bueno, Me refiero en términos de generación de empleos. claro, pero por ejemplo, en las empresas de azucareras, la zona franca es un sector privado dinámico. Sí, es muy dinámico. Bueno, muy dinámico. Y la zona franca, ¿qué hizo el Estado? Pero es una versión empresarial de fuera. Claro, Esa de no es afuera, local. pero fue estimulado con zonas francas construidas, al menos inicialmente, Sí. con inversión pública para que Por se eso le estableciera. hablaba de su eficiencia en comparación con la local en términos de generación de empleo. Claro. Usted tiene el turismo, Claro. que es ahora mismo la locomotora. Veamos la inversión, la generación de empleo en el turismo. Sobre todo en función de la inversión, de la altísima inversión que se requiere. Entonces, el altísimo sacrificio tributario. Exactamente, ¿qué suele hacerse cuando, por ejemplo, el gobierno dispone una mejoría salarial? Ordinariamente lo que se hace es que se reduce la nómina. Sí. Y no está mal la solución. Bueno, pero no es la que esperamos en un país donde le estamos pidiendo al Estado que no emplee tanto. Claro. Yo creo que mientras la economía en general no genere los empleos necesarios, el Estado tiene que hacer lo que está haciendo. Sí, pero mientras sigamos que por ese argumento el Estado sigue empleando más gente de lo que debería tener, entonces hay un problema de cuello de botella, que es un círculo vicioso. No se fomenta la economía y por eso el Estado emplea, y porque el Estado emplea hay muchos gastos y entonces no puede fomentar la economía. Y el otro tema que usted mencionó muy bien es el tema del financiamiento. Claro. Aquí hay una contradicción. Se quiere que el campo florezca, pero no hay inversión no hay dinero disponible para el campo. Porque hay para otros campos. Pero hay para los vehículos. Okay. Exacto, y hay para las infraestructuras urbanas. Y para todo lo que es urbano, sobre todo ahora que después de la tecnología digital, el gran objetivo es crear dinero, tener dinero, pero sin producción. Así es una economía especulativa. Especulativa totalmente, lo cual explica muchos de los fenómenos que tenemos. Cometimos el gran error del PLD y de Leonel Fernández, que fue cerrar los ingenios azucareros, porque se le ocurrió que ya el mundo no iba a consumir azúcar. Y el mundo sigue consumiendo azúcar y aumentando el consumo. Se nos ocurrió dejar que murieran los campos, los sembradíos de cacao, y ahora tenemos que el cacao es un oro. Oh, claro. Tiene precio de oro. Y con altos beneficios ambientales. Exactamente. Tomamos decisiones. Y mano de obra. Tenemos una minería que decae mientras los precios suben y queremos mantener debajo de la tierra los grandes patrimonios mineros. Es un país que tiene que resolver muchas contradicciones. Y sobre todo tiene que adoptar como dicen los alemanes, un Weltanschauung, una cosmovisión. Correcto. Sobre cómo reencauzar el país. Así mismo. Ingeniero, con usted se disfruta muchísimo. Bueno, yo también disfruto. En la próxima vamos a hablar de política, porque lo bueno es que usted ahora es como una especie de outsider que ve el mundo fuera de los partidos. Así es. Y entonces puede ver con esos ojos que una vez miraron al partido y ahora miran la sociedad y el partido al mismo tiempo. Así mismo es. Muchas gracias por la gentileza de acompañarme, como siempre, en este espacio. Y a ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.